¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en el PIT-CNT, en la Central Obrera, en el marco de los festejos del Día de las y los Trabajadores de Fuesis. En este caso estamos con Juan del Valle, que Juan del Valle es secretario de Interior de Fuesis. Comentanos un poquito por qué hoy reivindicar el Día de los y las trabajadoras de Fuesis. Bueno, en principio, porque la figura del Pepe de Lía, a pesar de haber significado todo lo que significó para el movimiento sindical, también fue la cabeza de la federación. Y eso nos llena de orgullo, pero además el 21 de junio también lo adoptamos como el Día del Trabajador y la Trabajadora del Comercio y Servicios. Ya hace 11 años que tenemos presentado en el Parlamento ese trámite que todavía no hemos podido llegar a los votos en el Parlamento, pero lo reivindicamos día a día porque además esta federación en particular tiene un abanico de trabajadores en general en el comercio, en general en servicios, que están sufriendo realmente. Si tuvieron oportunidad de leer el último informe del Cuesta Duarte, ese aumento en los 25.000 pesistas, esos 100.000 trabajadores más, gran porcentaje de esos están dentro de la Federación del Comercio y Servicios. Exactamente, ahora estaba pensando que en 4 años justamente de aumento en la economía de Uruguay, Fuesis se encuentra como medio atrasado con respecto a los salarios. No sé si nos podés comentar un poquito sobre eso. Sí, mira, como todos hemos recibido en estos últimos 4 años esos informes donde el país de cara al mercado internacional viene aumentando ese porcentaje de haber crecido. Sin embargo, la pregunta que nos hacíamos el otro día tenía que ver cuánto de ese crecimiento se le trasladó al bolsillo de los trabajadores. Lamentablemente, analizando la situación, por lo menos en nuestra responsabilidad, que tiene que ver con dar una visión a toda la República, ¿no? Sabemos que hemos tenido grandes problemas en la frontera seca con Brasil, cómo se fue precarizando, muchos trabajadores han cruzado para trabajar del otro lado. Y también tenemos el problema en el litoral, con el problema consabido político y económico de Argentina, donde ahora, por lo menos, de acuerdo a los últimos estudios, está un poco esa diferencia de abaratamiento, se está achicando, ya no es tan conveniente cruzar a Brasil, y todos los efectos que eso surgía se veían reflejados en el comercio, en los puestos de trabajo en Uruguay. Además de que ha habido sectores, la federación incluida, donde no se ha terminado todavía de recuperar ese salario perdido a partir de esa cuestión que tuvo que ver con la pandemia. Entonces, bueno, la federación es una federación muy homogénea, hay muchos sectores, de hecho tenemos unas 56 mesas de negociación diferentes. Está bien, y muchos de los compañeros que están allí, como yo te decía anteriormente, forman parte de ese crecimiento de los 25.000 pesistas, y analizábamos hace unos días cómo puede sobrevivir una persona, una jefa de hogar, un hogar monoparental con 25.000 pesos. Entonces, bueno, hoy más que nada es un día de reivindicación de esto, un recuerdo muy fraternal hacia el Pepe de Lía, que ha hecho tanto por esta federación, pero no podemos olvidarnos del día a día de esta federación y mañana ya estaremos nuevamente en las trincheras tratando de ver cómo revertir esta situación para tantos y tantos trabajadores que tienen que ver con el comercio y servicio. Estoy pensando cómo en día a día para Fuesis la reivindicación con respecto a la tercerización es como del día a día. ¿Cómo van con esa situación? Y bueno, mira, la tercerización es un producto directamente de las grandes inversiones que han venido al país y han generado empresas tercerizadas. La gente en general cuando habla de tercerizadas piensa que hay una manera solamente de tercerizar y realmente no es así. Hay varias maneras de tercerizar. Y la tercerización ha traído consigo también parte del argumento de la precarización del trabajo y la desregulación del empleo. Tiene que ver con que hay nuevas formas, las inversiones también traen políticas internacionales para tratar de implantarlas en el país, y vos ahí tenés una situación de querer multifunción, cambios de horarios, trabajar en condiciones paupérrimas. Y bueno, un país como Uruguay, que es reconocido a nivel mundial de tener un marco legal muy fuerte y una sola central única,
se nos han filtrado estas cuestiones y bueno, en el día a día estamos tratando de corregir o regularizar eso. Es una lucha titánica, para decirte, porque estás peleando contra los grandes capitales. Pero en el día a día estamos haciendo ese trabajo. Estamos en una situación compleja, no, digo, todos sabemos que estos últimos 4 años han agudizado esa situación. Y bueno, la federación, como todos el resto de los sindicatos, estamos tratando de ponerle el pecho a todo esto y siempre desde el conocimiento y siempre desde el marco legal que tenemos, llevar adelante la discusión esta con estas nuevas formas de trabajo que lamentablemente avanzan muchísimo en la precarización. 2 cositas para terminar. De la OIT, lo que es el convenio, 158 de la OIT, establece que las empresas, o mejor dicho, en este caso las patronales, tienen que justificar los despidos. ¿Cómo van con esa negociación? Bien, el tema, viste que ha habido una delegación que ya estuvo allá, que es de COFE. Y es un problema que tiene un título. Estuvimos profundizando mucho en eso y tiene que ver con la causa justa del motivo del despido. Evidentemente las empresas hemos encontrado muchísimo esto de que con eso de que tienen el poder de tomarte y despedirte y no justificar esos despidos, ha habido muchas situaciones muy complejas donde no hemos logrado, al no poder haber reglamentado el 158, ese convenio, entonces nos encontramos en el día a día con estos problemas donde ellos, por una situación de reestructura, despiden trabajadores, no dan motivos, no tienen la necesidad de dar motivos, porque justamente, aunque hay que profundizar un poco, si tú lees las bases de argumentación de OIT, en algún momento dicen, está bien, no tienen la obligación de bajarlo, pero tendrían que explicar el porqué. Y eso lo están usando de manera totalmente, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra es discriminatoria, pero lo usan por cualquier cosa, ¿está bien? Entonces, bueno, es importante, es urgente tratar de que el gobierno, a través de una ley, reglamente el 158, porque es sumamente necesario. Para finalizar, me imagino que todo este contexto que acabas de comentarnos también incide o impacta, que te comprenden las generales de la ley, a lo que son las y los trabajadores del interior. ¿Cómo va ese tema? Bueno, en este último proceso hemos tenido 3 grandes situaciones regionales. La primera tuvo que ver con la frontera seca con Brasil. Evidentemente todos los inversionistas en el negocio del free job, ya por el 2015 empezó un proceso que se dio en Brasil que tuvo que ver con la detracción del real, el avance del dólar, una ley que se votó en Brasil por el tema de los free job espejo. Eso hizo que el negocio decayera y bueno, muchos trabajadores estuvieron en todo ese proceso, reduciendo horarios, tratamos de minimizar el impacto que eso tenía y bueno, ahora está más o menos regularizado. Igual hay una gran falta de empleos allí, pero bueno, como que se normalizó un poco. El otro eje que vino después tuvo que ver con el tema de UPM2, por ejemplo, donde pasaron unos 7.800 trabajadores allí, pero que era un trabajo temporal. Todos sabíamos que esa obra duraba 3 años y esos trabajadores después se pasaron a engrosar la situación de la búsqueda de empleo. Se sumó un poco más. Y la tercera, en particular, tuvo que ver con lo que pasó con Argentina, que lo comentábamos hoy, ¿no? Mucha gente haciendo el gasto del otro lado porque el nivel de abaratamiento llegó a un porcentaje del 290% en su momento más alto. Hoy, por suerte, con algunas medidas tomadas por el gobierno, se colocan un 51% la diferencia, por lo cual ya no es tan interesante cruzar. De hecho, hemos hablado con los departamentos, trabajadores de los departamentos donde hay puentes directos, no sé, Paysandú, Salta, Fray Bentos, y ya no se ve lo que se veía de pasar un fin de semana largo, 90.000 uruguayos por el otro lado. De cualquier manera, hay que recomponer lo que eso dejó, que tiene que ver con el circuito laboral en esos departamentos, porque mucha gente ha tenido que emigrar hacia la capital al no tener cómo subsistir en sus propios departamentos. Entonces, bueno, Uruguay es un territorio de paso.
Estamos rodeados por grandes, Brasil y Argentina, y cómo les vaya a ellos, cómo nos va a nosotros. Nosotros tenemos que tratar de subsistir en esa situación y bueno, y ponerle pienso a eso que fue el gran debe de este gobierno, que tiene que ver con un diálogo nacional en serio por el tema del empleo. Muchas gracias por estar con Samboa TV y bueno, esperemos buenos resultados para ese día necesario para ustedes. Muchísimas gracias y bueno, prontito estaremos nuevamente iniciando esta reivindicación. Bueno, muy bien, y a ustedes los invitamos a seguir los contenidos de Samboa TV.